Buenos días, estimados estudiantes de sexto grado de la Escuela Hipólito Pérez Tello. Les saluda la maestra Ruth Santana Laún de la asignatura de español para sexto grado. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la oración y sus partes. Para iniciar tenemos la gran pregunta: ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Deben poseer en todo momento un verbo. Recuerden que si no tiene verbo se convierte en una frase. Vamos a ver las partes de la oración. Tenemos dos grandes partes de la oración: el sujeto y el predicado. El sujeto es de quién se habla en la oración. Y el predicado, lo que se dice de ese sujeto. Ejemplo, el tren llega a la estación. ¿De quién se habla en la oración? El tren. Es el sujeto. ¿Qué se dice del tren? Llega a la estación. Es el predicado. La siguiente, la pared es blanca. ¿De quién se habla en la oración? De la pared, que es el sujeto. ¿Qué se dice de la pared? Es blanca. Va a ser entonces el predicado. Vamos a ver las clases de sujeto. Tenemos dos clases de sujeto. Tenemos el sujeto tácito, que es cuando no aparece en la oración. Por ejemplo, son buenos estudiantes. Son buenos estudiantes, viene siendo el predicado, entonces no me aparece. ¿Quiénes son buenos estudiantes? Ellos, ¿ya? Entonces ese sujeto tácito. Y el sujeto expreso es cuando aparece en la oración. Este sujeto expreso puede ser sujeto simple, que es cuando tiene un solo núcleo, y sujeto compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Tenemos entonces este núcleo del sujeto. Es la palabra más importante en el sujeto, ¿ya? El núcleo se puede reconocer cuando primero seleccionas cuál es el sujeto. Luego que seleccionas cuál es el sujeto, ahí vas a seleccionar entonces el núcleo. El sujeto puede ser dos tipos. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Recuerden que el sustantivo es persona, animal o cosa. Sustantivo, ejemplo, los estudiantes llegaron temprano. ¿De quién se habla en la oración? De los estudiantes. ¿Ya? Es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Los o estudiantes. Ya ven subrayado ahí, estudiantes, que es un sustantivo. El otro tipo de sujeto es pronombre. Ejemplo, ellos llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? Ellos. Es el sujeto. Entonces, él mismo va a ser el núcleo. Seguidamente tenemos unos ejemplos. Vamos con los ejemplos de sujetos simples. Recuerden que los sujetos simples son los que tienen solamente un solo núcleo, ya en el sujeto. Ejemplo, Ana salió a correr. ¿De quién están hablando? De Ana. Que Ana es un sustantivo y ella misma va a ser entonces el núcleo. Como tiene uno solo, es sujetos simple. Ejemplo, yo estudié mucho. ¿De quién están hablando? De yo. Ese es el sujeto, así que como nada más hay uno, que es un pronombre, se convierte también en núcleo. Y el último, nosotros viajamos, somos viajeros. ¿De quién están hablando? De nosotros. Entonces nosotros es el sujeto y se convierte en núcleo. Y por ende es un pronombre. Ejemplo de sus sujetos compuestos. Recuerden que los sujetos compuestos cuando tienen dos o más núcleos en la oración. En la parte de sujeto. Ejemplo, Carlos y yo comimos juntos. ¿De quién están hablando? De Carlos y yo. ¿Cuáles serán los núcleos? Carlos, yo. No se puede subrayar como núcleo y, porque y es una interjección. Entonces, Carlos es un núcleo que es un sustantivo y yo es otro núcleo que es un pronombre. Siguiente oración. Tú y yo somos hermanos. ¿De quién se habla en la oración? De tú y yo. ¿Cuál sería entonces el núcleo? Tú, yo. Los dos son pronombres. Y la última, el perro y el gato juegan en el parque. ¿De quién se habla en la oración? El perro y el gato. Entonces, eso es el sujeto. ¿Cuáles son los núcleos? Perro, gato, que los dos son sustantivos. No podemos elegir la palabra el, porque esto es un artículo y la i es la interjección. Continuamos entonces con los tipos de predicado. Cuando elegimos el predicado,
tenemos que seleccionar el verbo. Al seleccionar el verbo, vamos a identificar si el verbo es nominal o verbal. Recuerde que cuando seleccionamos el verbo se convierte en núcleo del predicado. Entonces, este núcleo del predicado puede ser nominal, es cuando es una cualidad que se dice del sujeto. Este predicado nominal es cuando utilizamos los verbos ser y estar y parecer. Ser y estar, estoy, están, estaban. De ser, soy, somos, son y parece. Parecer o parecen. Ejemplo, los humanos somos inteligentes. ¿De quién se habla en la oración? De los humanos, ese sujeto. ¿Qué se dice de ellos? Somos inteligentes. ¿Cuál es el verbo? Somos. Entonces, somos, por ser del verbo ser, se convierte en nominal. El predicado verbal es todos los demás verbos que utilicemos. ¿Ya? Entonces, el predicado verbal va a denotar entonces la acción que realiza el sujeto en la oración. Ejemplo, los humanos tienen una gran inteligencia. ¿De quién están hablando? De los humanos, que sería el sujeto. ¿Y qué se dice de los humanos? Tienen una gran inteligencia. Ahí, ¿cuál sería el verbo? Tienen, del verbo tener. Va a ser entonces tienen es el núcleo y se convierte entonces en predicado verbal porque es el verbo tener. Ejemplo de predicado nominal. PN es predicado nominal. Si pueden ver, todas las oraciones están hablando de Martín, o sea que Martín va a ser el sujeto. Y vamos a ver los predicados. Es inteligente. Es el verbo que sería el núcleo. Entonces se convierte en predicado nominal porque el verbo ser. Y está enfermo. El núcleo, el verbo va a ser está. Y como es el verbo está, estar, se convierte en predicado nominal. Y también el núcleo del predicado. Y por último, parece triste. El verbo parecer también es nominal y en esta ocasión es el núcleo. Los predicados verbal, los PV, tenemos Luisiana duerme. ¿De quién están hablando? De Luisiana, que va a ser el sujeto. ¿Qué dicen de ella? Que duerme. Entonces, duerme es el verbo, del verbo dormir, se convierte en predicado verbal. Y Luisiana ha jugado al tenis. ¿Qué se dice Luisiana? Que ha jugado al tenis. Entonces, ha jugado, hay dos verbos juntos, el verbo haber y el verbo jugar. Ahí hay dos verbos para decir que está en pasado. Entonces se convierte en predicado verbal. Tenemos los complementos. En el predicado, de lo que me queda cuando selecciono el verbo, que es el núcleo, tengo que identificar si es complemento directo, indirecto o circunstancial. Para yo poder seleccionar esto, tengo que observar la pregunta, hacerme la pregunta para ver cuál de esa pregunta me responde y yo puedo identificar el tipo de complemento. Entonces, para el complemento directo, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿qué es lo que hacía Luisiana? Dormía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí no pusieron ningún complemento. Indirecto, ¿a quién? Si aparece ahí donde dice ¿a quién? Por ejemplo, ¿a quién visitaba? ¿Para quiénes? Es el complemento indirecto. Y el circunstancial, de circunstancia de lo que ocurre, ¿dónde? Diciendo si aparece el lugar, cuándo, en qué tiempo fue, cómo se realizó, cuántos, cuando tiene algún precio. Eso dependiendo cómo le sale a ustedes la oración. Vamos a ver el ejemplo de un análisis de esta oración. La familia viaja a la feria de Boquete. ¿De quién están hablando? De la familia que se convierte en sujeto. ¿Y qué se dice de la familia que viaja a la feria de Boquete? Va a ser todo eso, va a ser el predicado. Vamos a ver cuál sería entonces el núcleo del sujeto. Familia, ¿verdad? Familia, que es un sustantivo. Y entonces este sustantivo, que nada más tenemos un solo núcleo, será simple o compuesto. Simple porque solamente hay uno, la clase de sujeto. Y el predicado, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo? Viaja, de viajar, ¿ya? Y vamos a ver, entonces la clase de predicado es verbal nominal. Se convierte en predicado verbal porque es el verbo viajar. Y vamos con el complemento.
me hice la pregunta ¿a quién? ¿Para quién? Y no salía en la oración. Entonces, la pregunta que salió fue ¿dónde? O sea, que ellos viajaban, ¿dónde viajaban ellos? A la feria de Boquete. Entonces, este es circunstancial, porque no especifica a dónde viajaban ellos. Muchas gracias, espero que la explicación les haya servido para sus aprendizajes.